Glorias sean dadas al Padre Celestial. Hoy pues vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a abrir en Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28 y vamos a leer versículos 10 al 19. Génesis 28, 10 al 19. Dice así la palabra de Dios. ¿Sí la encontraron allí? Génesis 28 del versículo 10 al 19. Mientras se encuentra allí, hoy influenciando con la visión celestial. Segunda parte, un lugar llamado Betel. Entonces, hace 8 días vimos el lugar llamado Berseba, que significa lugar de pacto, lugar de juramento. Y cómo el Señor Jesús vino y dio ese nuevo pacto, así como había confirmado el pacto allí a Abraham, a Isaac, y luego bendijo a Jacob. Jacob nació en Berseba o ahí cerca, en esa tierra. Muchos estudios dicen que sí nació ahí en Berseba. Y allí creció con su hermano Esaú. Tuvo las riñas, tuvo las dificultades. Y aquí nos vamos a encontrar entonces que Jacob le tocó salir de su casa porque le había hecho trampa a su hermano Esaú. Se había hecho pasar por Esaú. Isaac, ya anciano, no veía, invidente, se vistió como Esaú, le preparó una comida que su madre Rebeca le había ayudado a preparar para que se hiciera pasar por Esaú y tomara la bendición que le correspondía a Esaú. Aquí nos encontramos entonces que Esaú prometió, juró que apenas muriera su padre Isaac, iba a acabar con la vida de su hermano Jacob. Y leemos entonces allí en Génesis 28, 10 en adelante: salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán. Y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba. ¿A dónde tocaba? El cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Este lugar me ha producido miedo. Y dijo: cuán terrible o asombroso, dice allí la traducción, es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y una puerta al cielo. Eso, amén. Padre celestial, habla a nuestra mente, a nuestra vida, habla a todo nuestro ser. Espíritu Santo, sea llenándonos de tu gloria, de tu bendición. Aleluya. Guíanos más y más. Guíanos, Espíritu de Dios, así como guiaste a Jacob, guíanos hoy acá, en el nombre de Jesús, amén. Dios aún sigue hablando, aleluya. Dios aún sigue actuando. Berseba era ese lugar de pacto, pero de allí le tocó a Jacob salir con la bendición de su hermano Saúl. Recordemos, cuando Rebeca quedó en gestación, embarazada, ella era estéril, no podía. Dios respondió porque había dado una promesa a Abraham que la descendencia de Abraham sería muy grande. Sara era estéril, Dios la sanó y nació Isaac. Se casó con Rebeca, estéril. ¿De dónde vendría la descendencia? Pero Dios la sanó y vinieron dos, Esaú y Jacob. Y dijo Dios a Rebeca que venían dos naciones
Y le dijo Dios a Rebeca, y el mayor servirá al menor. ¿Y cómo sería esto? Pues aquí empezó, ¿sí? Y vemos más adelante cómo Esaú sirvió a su hermano Jacob, que después se vino a llamar a Israel, lo vamos a ver luego. Allí en Berseba entonces sucedió esto e Isaac dio la bendición a Jacob, la que le correspondía a Esaú, por trampa. Ay, Dios mío, los seres humanos, ahí está, ¿sí? Pero Dios lo permitió porque estaba cumpliendo un propósito. Y luego vino la bendición para Esaú. Y luego Esaú se puso muy bravo y voy a acabar con mi hermano. Apenas papá parta de esta tierra, no tendré compasión. Y le tocó irse. El hombre le tocó y caminó. Y caminó, dice, bueno, estudiando los mapas y las distancias de Berseba a este lugar donde soñó, hay 135 kilómetros, es decir, es una distancia como de aquí a San Vicente, es una distancia larga a pie, ¿sí? 135, pero te da un físico tremendo porque lo caminó hasta que se puso el sol, salió bien madrugado. Y allí llegó a este lugar, un lugar donde tiene un encuentro con Dios realmente. Muchos necesitamos establecernos en el pacto que hizo Jesucristo. Y tengamos esto en cuenta para entender qué fue lo que pasó en ese lugar. Ese pacto, aquí viene el Señor y lo ratifica. Pero resulta que la humanidad, los seres humanos, y aún nos ha pasado a nosotros, nos cuesta vivir bajo ese principio del pacto. El mismo Creador Dios lo ha establecido. ¿Sí? ¿Qué es un pacto? Es sencillo, un acuerdo que se hace entre dos o más personas o entes jurídicos, porque ahora se pueden hacer acuerdos entre entes jurídicos, una empresa con otra empresa, el Estado con una empresa privada. El Estado tiene un pacto con el pueblo y el pueblo tiene un pacto con el Estado, por eso hubo elecciones y allí hay un pacto democrático, ¿sí? Y ese pacto pues, está basado en un libro que se llama la Constitución Política de Colombia, el constituyente principal, el pueblo, y elegimos a unos representantes que están allí para dirigir, para gobernar basados en la Constitución. Eso es un pacto. Y el ser humano le cuesta, a la sociedad le cuesta vivir bajo el principio del pacto. ¿Por qué le cuesta? Porque nadie quiere decir sí a un acuerdo, ¿sí? Va a buscar siempre ventajarse, ¿sí? Aventajarse, buscar qué saco para mí, qué saco para mí, y no un pacto de acuerdo mutuo y de poder crecer en esa bendición que Dios estableció desde el pacto. Ese pacto Dios lo estableció en Génesis 1 y 2, cuando creó al ser humano, Adán y Eva, hombre y mujer, y estableció un pacto y le dijo: multiplíquese, fructifíquese, gobiernen esta tierra de ustedes, cuídenla, lábrenla, ¿sí? Pero no consuman de ese fruto. Ese fue el pacto. Yo estaré con ustedes, los acompañaré, pero allí de ese árbol no, ni lo toquen. Pero no cumplieron el pacto. Ya se fueron. Y vino el maligno, ahí tenemos el maligno. Entonces detrás de todo está el maligno. Él siempre va a buscar destruir los pactos, siempre, siempre. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para establecer ese nuevo pacto y darnos nosotros la bendición del cielo total a nuestras vidas. Ahora bien, si nosotros queremos ser influenciadores no es el que sale en TikTok, el YouTube, no, el influenciador es el que muestra un estilo de vida, el influenciador es el que dice con su vida, con su testimonio, con todo su ser, hacia dónde vamos. Nosotros como hijos de Dios somos influenciadores, nosotros como discípulos de Jesucristo somos influenciadores, mostramos al mundo a través del pacto en Jesucristo cómo se debe vivir, y se vive en bendición, en prosperidad, triunfando sobre los conflictos y las dificultades que en el día a día se presentan. Influenciamos. Usted quiere ver un hogar creciendo en victoria, empiece a influenciar desde su vida. Y comenzamos viviendo bajo el pacto de Jesucristo. Ahora bueno, volvamos a Jacob. Jacob entonces sale de Berseba huyendo.
teme por su vida. Camina 135 kilómetros y llega a ese lugar cansado, ya en oscuridad, busca una piedra y se acuesta. Allí Dios ratifica el pacto que había hecho a Abraham, a Isaac. Así se le presenta, ¿cierto? Llega a ese lugar y dice Dios claramente en ese sueño, ¿sí? Yo soy, versículo 13, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, tu abuelo, el Dios de Isaac, tu padre. Yo soy. ¿Qué significa esto que llega ahí Jacob? Jacob había escuchado de Jehová o de Yahweh, ¿sí? Jacob había visto a su padre, a su madre adorar al Dios verdadero, al yo soy. Jacob comprendía, porque había escuchado durante mucho tiempo, cuando Jacob y Esaú nacieron, todavía Abraham, el abuelo, vivía. Isaac aproximadamente tenía 60 años y más o menos 160, porque Abraham tuvo a Isaac de 100 años y todavía vivía. Conoció, escuchó, pero no sabía quién era Jehová, porque nunca se le había revelado a Jacob, nunca. Y aquí entonces se le muestra a Jacob: yo soy el Dios de Abraham, tu abuelo, el Dios de Isaac, tu padre. Yo soy. Y esto es lo que voy a hacer contigo. Allí Dios tuvo que recordarle a Jacob que en Berseba había crecido, pero necesitaba que comprendiera el pacto. Y por eso lo sacó de Berseba. Por eso, y lo sacó traumáticamente, ¿no? Con una amenaza de muerte. Para que su cerebro, sí, su cabeza se convulsionara, se moviera y entendiera el plan que Dios tenía. Y lo llevó y se lo llevó solito, una carrita aquí, haga de cuenta, ¿cierto? Y se fue, solito, para que comprendiera que él iba a darle toda esa bendición que había prometido a Abraham y a Isaac. Era para él. Es necesario abandonar prácticas, costumbres y aún dependencias para vivir en el pacto de Dios. ¿Qué prácticas? ¿Qué costumbres? Ahora, ¿y qué dependencias? ¿Qué estamos nosotros dependiendo aquí en la tierra? ¿Qué no podemos soltar? ¿Qué necesitamos cortar? ¿Qué ombligos umbilicales necesitamos cortar? ¿Qué pactos hemos hecho aquí en la tierra que nos alejan de Dios, que necesitamos quebrantar? ¿Qué acuerdos hemos hecho? Necesitamos quebrantarlos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es la única manera que podamos entender el propósito de Dios. Ahora ven, llegó a este lugar y vamos a leer el versículo 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En hebreo esa palabra es Betel, casa de Dios. Betel, Bet, ¿sí? O Betie, ¿sí? Significa casa. Y él, Dios, se refiere al Dios, a Yahvé, casa de Yahvé. Y allí entonces Dios tuvo que sacar de Berseba para que fuera a su casa. Mira lo que nos está mostrando allí. Dios necesita que tú salgas de la comodidad de este mundo, de esta sociedad, y nos dirijamos a su casa. ¿Sí? Puede ser una casa física como este lugar, pero también la casa espiritual donde podemos dialogar todo el tiempo con Él a través de la oración, de la lectura de la palabra de Dios. Y puede ser en la misma casa de uno, de tener ese espacio, ir a su presencia. Viviendo en la casa de Dios podemos establecernos en el pacto eterno. Ahora bien, pregunto, ¿estamos viviendo en la casa de Dios? ¿Estamos viviendo en su presencia? Cantábamos esa canción, la casa de Dios. Mejor es un día en tu presencia que 1000 años fuera de Él. Prefiero un rincón, eso es un salmo hermoso. Prefiero un rincón en la casa de Dios que vivir fuera en los atrios. Sí. Y otro salmo dice: yo me gocé y me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos a buscar. Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy.
yo no voy. Estaba bravo Moisés. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo y no te abandonará. Y acá a Jacob le dice, yo voy a estar contigo, voy a cumplir el pacto. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo te voy a dar esta tierra donde estás acostado, donde estás soñando. Toda esta tierra, oriente, occidente, norte y sur, toda te la voy a dar. Yo voy a estar contigo, dice, y te daré el poder para que puedas establecerte en esta tierra. Yo te voy a guardar, no te voy a dejar, voy a hacer todo lo que te he dicho. Y en eso despertó Jacob, imagínate, despertó. Y por ahí dijo, uy, esto es casa de Dios, puerta del cielo. Ahora bien, eso conmovió la vida de Jacob, hizo que su vida fuera transformada totalmente. Vamos a ver ahora qué significa Betel para nosotros, para tu vida, tu familia, para tu proyecto de vida, para tus finanzas, para que tengas finanzas en bendición. En primer lugar, versículo 11, Jacob llegó a un cierto lugar y allí durmió, porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar para que fuera su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Betel significa lugar para descansar. Casa de Dios es un lugar para descansar. Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Yo no puedo ir a la cama y acostarme y esperar que mi cuerpo descanse. Muchas personas duermen 8, 9 y 10 horas y se levantan cansados, se levantan que no pueden, sus músculos atrofiados, y van al médico y están sanos, no tienen nada. ¿Por qué? Porque no están descansando en la presencia de Dios, en casa de Dios. Betel es ese lugar. Usted necesita encomendarse todas las noches, clamarle al Señor y entregar su vida entera al descanso que Él da. Sí, no al descanso eterno, al descanso nocturno, para el otro día levantarse fuerte, amén. Pero es eso, por eso necesitamos ir a Betel. Segundo, versículo 12, y soñó. ¿Y qué soñó? Una escalera que iba del cielo a la tierra al cielo, subían y bajaban ángeles y Dios estaba allí. Soñó. Betel es un lugar para soñar por el poder del Espíritu Santo. Soñar. Los sueños hacen parte del lenguaje de Dios. Los sueños mueven el poder de Dios. Los sueños activan la fe. Dios quiere operar a través de nosotros y muchas veces lo hace a través de sueños. La palabra de Dios dice que Él se muestra en sueños, se muestra en visiones, se muestra en éxtasis, ¿sí? Y también habla a través de personas. En sueños como está aquí. En visiones, por ejemplo, una visión. Abraham estaba sentado y vio, ¿sí? ¿Sí? Que escuchó la voz de Dios. Detente, Abraham, no mates al niño. Escuchó, ¿sí? Y después vio un corderito. Vemos también esto al apóstol Pablo durmiendo en la noche, ¿sí? Y en visión dice, se despertó en visión y vio a un hombre macedonio que le decía, ven, pasa acá y ayúdanos. Éxtasis, Pedro estaba en la hora novena, es decir, más o menos a las 3 de la tarde o en la mañana, bueno, eso está en el libro de los Hechos, para recordar lo que es el éxtasis, y se abrieron los cielos y él vio animales por todos lados y le dijo el Señor, come. No, esos son inmundos, no come, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, dijo el Señor. Entonces vio. Habla el apóstol Juan, que escribió todo el evangelio de Juan y escribió las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis, la revelación, vio una visión entera, todos esos 22 capítulos del Apocalipsis, una visión grandísima, y la escribió. Dios habla y sigue hablando porque no se ha cerrado. Se cerró el canon de la palabra de Dios, y no se puede escribir más porque el Espíritu Santo ya no revela más. Esta palabra es única hasta ahí, pero sigue mostrando, sigue hablándonos, sigue diciéndonos a través de sueños, visiones, éxtasis y hombres y mujeres que hablan de parte de Dios. Entonces necesitamos encontrar
ese momento propicio para yo hablar con Dios y Dios hable conmigo, que el Espíritu Santo me revele. Y usted dirá, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo es eso? Con la comunión, intimidad, sacando tiempo para estar en su presencia, para adorarle. Usted necesita ir a Betel para que Dios le muestre, le abra el entendimiento. Y ese es el versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto y le habló: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, tu abuelo, y el Dios de Isaac. Entonces, en tercer lugar, Betel es un lugar de revelación. Es decir, la revelación es que se quita un velo y podemos ver. Cuando Jesús resucitó y se le apareció a María Magdalena y estaba ya llorando, ¿dónde me han puesto al maestro? Y se le acerca a Jesús y le dice: ¿qué pasa, mujer? Dice: ay, usted que es el hortelano, es decir, el que cuida el huerto, el jardinero, ¿dónde pusiste al maestro? Estaba llorando, tenía los ojos velados, no podía ver, y era el Señor Jesús. Hasta que ella: ay, Señor, por fin se le abrieron los ojos, conoció al Señor. Por eso necesitamos ir a la palabra para que se nos quite ese velo. ¿Sí? ¿Cómo entender la palabra de Dios? Por el poder del Espíritu Santo. Y allí hay revelación. Daniel, al rey Nabucodonosor le vino un sueño y lo perturbó, y nadie, ni sabios, magos, astrólogos, ni nada, científicos, no pudieron dar con el significado, ni siquiera recordarle, porque lo había olvidado. Y mandó a matar a todos, y ahí va Daniel y sus amigos. Y entonces dijo: rey, dame tiempo y yo te mostraré el sueño y el significado. Y se fue a la recámara y llamó a sus 3 amigos: bueno, ayúdenme a orar, vamos a orar para que el Dios del cielo nos revele el sueño y el significado. ¿Y qué hizo el Dios del cielo? Reveló el sueño y el significado. Allí está. Entonces, cuando nosotros vamos a su presencia, Él nos muestra, Él habla. Mire, yo cada vez que viajo para afuera, llego a un lugar allí arribita, por ahí en el kilómetro 17, 18, hay unas curvas. En 2018 venía de Pitalito, tipo 9 de la noche, y venía bajando cuando venía un camión subiendo y otro adelantándolo en curva, y yo bajando. Y escuché, el Espíritu Santo me dijo aquí: hazte por la línea blanca. Y me corrí en mi moto y subió ese camión. Y el otro pitado, ahí asustado. Y yo: gracias, Espíritu de Dios. Cuando uno está en comunión, en intimidad, suceden esas cosas. Ese es un ejemplo así. Y a mí yo bajé la velocidad. Dios, gracias, Dios, gracias. Libró mi vida de un accidente. Me guardó. Pero necesitamos revelación. Cuarto lugar, ¿qué significa Betel? Versículo 13b y 14. El 13: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tus simientes. Si usted retrocede a Génesis 12, vamos a Génesis 12. Allí encontramos que Dios llama a Abraham y le dice: Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es la misma bendición, es el mismo pacto, la misma promesa de Abraham ahora para Jacob. Se le había dado también a Isaac. Hace 8 días lo vimos. Hoy vemos que se la vuelve a dar. Ahora es a Jacob, porque él dijo que sería para toda la descendencia. Entonces aquí Betel es ratificación del pacto. Dios le dice: lo que le dije a Abraham, lo que le dije a Isaac, es para ti también. Y acontece que los que creemos en Jesucristo tenemos ese pacto también. Es decir, usted y yo, también como Jacob,
recibimos esa promesa por la fe. Por eso nos llamamos hijos de Abraham también, por la fe. Él es el padre de la fe. Entonces, Betel es un lugar de ratificación del pacto a Jacob. Cristo Jesús en la cruz del Calvario ratificó ese pacto y dijo: a todo aquel que coloque la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, es salvo. Tiene la bendición del cielo. Es heredero de las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Usted y yo somos herederos por Jesucristo. Ahora, en quinto lugar, versículo 15, Betel también es un lugar de poder en la promesa de Dios. Es un lugar de poder. Dice aquí: yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, volveré a traerte a esta tierra, no te voy a dejar hasta que haya dicho, hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Vea? Es un lugar de cumplimiento de la promesa. Ahí dice compañía, protección, ¿sí?, y establecimiento en la tierra. Voy a cumplir todo lo que he dicho. Wow, Dios lo está diciendo para usted en esta hora. Ahora tú tienes la fe para creerlo en este momento, para recibirlo. Diga: yo creo que Él hará conmigo lo que Él ha dicho. Yo creo que Él cumplirá su promesa. Y veremos su palabra hecha realidad en nosotros. Pero necesitamos activar la fe. En sexto lugar, versículos 16 y 17. Y despertó Jacob. Dios mío, esto me ha dado temor. Este lugar es tremendo, esto es casa de Dios, esto es puerta del cielo. Y no lo sabía. Jacob no lo sabía. Lo dice ahí: yo no lo sabía. No lo sabía. Entonces, Betel es un lugar de conocimiento. Allí tenemos conocimiento. Ahora bien, nuestro cerebro es muy chiquito, vea, ¿cierto? Chiquitico. ¿Podemos nosotros contener todo el conocimiento de Dios? No. Pero podemos accesarlo. ¿Cómo? A través de Cristo. Cuando yo necesito sabiduría, necesito inteligencia, voy a Cristo Jesús y Él me muestra, me ayuda. Él tiene dispuesto para nosotros ayuda en todo. Cuando yo estudiaba tanto en el bachiller como en la universidad y tenía que hacer trabajos, tenía que presentar exámenes, tenía que prepararme para una sustentación, yo le pedía: Señor, dame palabras, enséñame, leo este texto, he leído este libro, he sacado un resumen, ayúdame a entregar esas palabras, tengo que sustentarlo. Cuando fui a presentar la sustentación del proyecto de grado profesional, me senté, me arrodillé y organicé y le puse todo en las manos del Señor. Le dije: Señor, voy a presentar, y con mi hermano y otra compañera vamos a presentar esta sustentación. Señor, y creo que tú nos estás ayudando. Ayúdanos a memorizar todo ello, que no tenga los jurados ninguna duda, que no nos hagan preguntas, ¿sí? Y Dios cumplió conmigo y con mi hermano. Con la otra muchacha, como ella no creyó, la abarrotaron de preguntas. Menos mal, Dios se apiadó de nosotros, ¿sí? Y ella las pudo contestar bien, ¿sí? Yo mismo le dije a los jurados: ¿tienen alguna inquietud, pregunta o duda? No, señor, clarito, no hay problema, ni con usted, ni con mi hermano, bueno, el compañero suyo Joel. Las preguntas van para... Y pasamos por el poder de Dios. Claro, obviamente uno no se queda sentado: Dios, ilumíname lo que tengo que decir, y el resto a dormir, a rascarme la barriga o a ver el celular, puras series coreanas y ya, dramas coreanos. Y después llegará ya a hacer la obra. ¿Y qué es lo que toca hacer? ¿Qué es lo que no? Hay que prepararse, estudiar. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Le recuerda todo, trae a la memoria todo lo que necesitamos. Cuando llega una pregunta, Él nos recuerda la respuesta y nos da palabras. Así hace en el contexto espiritual, emocional, familiar, social, laboral, en todo, porque aquí la palabra de Dios es conocimiento para todo.
para todo. Dios da. Mira, en la construcción del templo de Israel, de Jerusalén, Dios reveló todo, la ingeniería. A Ezequías el acueducto, todo lo reveló. Medicina, cómo alimentarse saludablemente, en la palabra de Dios está. Cómo cuidar nuestro cuerpo, en la palabra de Dios. El conocimiento está allí y Él nos lo regala. En séptimo lugar, Betel es un lugar de establecimiento. Versículo 18, y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Dijo, este lugar es casa de Dios, es puerta del cielo. Este lugar es bendición, este lugar es transformación. Por eso también Betel es un lugar de transformación, es un lugar de cambios. Antes se llamaba Luz ese lugar. Dice el versículo 19, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel, casa de Dios. Es un lugar de transformación. Por eso usted y yo necesitamos ir a Betel. Necesitamos habitar en Betel. Necesitamos establecernos en Betel. Necesitamos no salirnos de Betel. Ahí está el problema. Muchos dicen, pero yo le clamé al Señor, yo puse mi confianza en el Señor. Hermano, pero usted vive, ni vuelve a la iglesia. La Biblia llena de polvo, o algunos la dejan abierta en el Salmo 91 y ya está amarillita. Claro, pues polvo, viento y hollín y todo eso, pues claro. Pero usted no busca, se salió de Betel, ¿sí? ¿Quién puede a la intemperie vivir? No, hasta los antiguos buscaban cuevas. Estos días me estuve viendo un documental de cómo vivían, ¿sí?, los primeros seres humanos, cómo hacían para afrontar los fríos extremos, cómo construían. Siempre hay que buscar un refugio, siempre. Y Cristo Jesús nos ha dicho que Él es nuestro refugio eterno. Dios es nuestro refugio, pero nosotros queremos vivir bien fuera del refugio eterno. No se puede. Hay que estar en el refugio porque Betel nos da esa bendición. Ahora bien, hay un aspecto importantísimo en Betel y esto nos permite a nosotros crecer y ser influencia con la visión celestial. Hay muchas visiones aquí en la tierra. Hay visiones infernales que solo destruyen, y lo hemos visto a lo largo de la historia, cómo acaban con reinos, con ciudades, con naciones, ¿sí? Como hace ya casi un siglo, ¿sí?, en Alemania se levanta un hombre y acaba con cerca de 16 millones de seres humanos, que porque no eran del color de piel de él, ni del color de ojos de él, la raza aria, no quiero pronunciar más para evitarnos censura, ¿sí? Y acabó con cerca de 16 millones de seres humanos. Es decir, usted y yo no calificábamos de acuerdo a ellos. Y de esos exterminaron a 6 millones de judíos. Hace ya casi un siglo. 85 años hace eso. ¿Cómo la destrucción del ser humano por el ser humano? Lo que Caín hizo con Abel. Y eso se sigue hasta el día de hoy. Cristo Jesús vino a transformar, porque Betel es un lugar de transformación, la casa, pero le tocó a Dios descender, porque el ser humano no quería ir a Dios. Entonces vino, se despojó de su gloria, dejó su trono, dejó su cuerpo glorioso y vino y moró entre nosotros. Habitó como nosotros, nació de mujer para que su cuerpo fuera vulnerable. Sintió dolor, no pecó, fue santo y murió. Y después resucitó ya con su cuerpo glorioso, poderoso, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Y todo aquel que cree y confiesa el nombre del Señor Jesús es salvo. Entonces, Betel tuvo que acercarse y trajo esa promesa. Por eso, la noche antes de ir al Calvario, reunió a los apóstoles, los discípulos y partió con ellos ¿qué? El pan y el vino, que hace 8 días participamos del pan y el vino. Y dijo, esto es el nuevo pacto que por vosotros es entregado. El
pan representa el cuerpo que va a ser molido en la cruz. Y los apóstoles, los discípulos, ¿cómo así, cómo así, cómo así? No entiendo. Y el vino, dijo el Señor, beban de ella porque es mi sangre. Uy, ¿cómo así, cómo así, cómo así? Justo, pero hagámosle porque es el Señor. ¿No? Cuando el Señor muere, entiende. A esto era que se refería. Su cuerpo molido, partido como el pan, y su sangre derramada, el jugo de la vid, de la uva, y lo tomamos para bendición nuestra. Él vino y estableció el pacto. Cristo Jesús es ese pacto. Ahora bien, volvamos a Jacob para que comprendamos la importancia del pacto. Dios había hecho pacto con Abraham. ¿Abraham vivió en el pacto? Sí. Dios había hecho pacto con Isaac. ¿Isaac vivió en el pacto? Sí. Ahora Dios está haciendo pacto con Jacob. ¿Jacob está haciendo pacto con Dios? No, todavía no. Todavía no lo ha hecho. Ahí vamos. No había hecho pacto. Conocía que su abuelo y su papá amaban a Dios y vivían en el pacto con Dios. Pero Jacob no vivía en el pacto con Dios y ya era un hombre adulto. Ya sabía el bien y el mal, ya tomaba decisiones por sí mismo, pero no conocía a Dios ni había entrado en pacto con Dios. Por eso le tocó ir a Betel. Y allí entonces nos encontramos, vamos a leer del versículo 19 en adelante. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, mira, vea, hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, me guardare en este viaje en que voy, me diere para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Betel es un lugar de voto, de promesa a Dios. Dios ya había dado el pacto. Él ya había dicho: esta es mi parte del pacto y yo lo voy a cumplir. La evidencia está: lo he cumplido con Abraham, tu abuelo, lo he cumplido con Isaac, tu padre, y lo voy a cumplir contigo. Ahora Jacob dice: yo voy a hacer voto contigo, Dios. ¿Y en qué consistía el voto? Como todo ser humano, puso condiciones. ¿Sí? Siempre va a poner condiciones, siempre nosotros vamos a poner. Dijo: si Dios fuere conmigo, vea. Entonces la primera condición: si Dios me acompaña, ahí está. Si Dios me guarda en este viaje, segunda condición. Tremendo Jacob. Y tercero: y me diere pan para comer y vestido para vestir. Él aseguró compañía, protección y que las necesidades fueran suplidas todo el tiempo de parte de Dios. Tremendo Jacob. Y viene: y si volviese en paz a casa de mi padre. Recordó que su hermano Esaú lo estaba esperando para matarlo. Entonces le dijo: Señor, y si yo regreso a la casa de mi papá, pero en paz, no me va a pasar nada, entonces tú serás mi Dios. Entonces luego, y esos somos los seres humanos. Siempre vamos a buscar primero a ver qué gano yo, a ver qué gano yo en este pacto. Pero Dios ya lo había dicho. Si vemos allí el pacto, las palabras del Señor dice: esta tierra te la voy a dar. Necesidades suplidas, vea. La descendencia será muchísimo, te vas a extender, todas las familias serán benditas en ti y en tu simiente. Yo voy a estar contigo, te voy a guardar, voy a traerte a esta tierra y voy a cumplir todo lo que he dicho. Ya Dios lo había dicho. Pero vea, el ser humano es terco, ¿sí? Ay Dios, si tú me acompañas, si me bendices, si me guardas, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, entonces ahí sí tú vas a ser mi Dios. Estaba repitiendo lo mismo. Pero bueno, Dios no le pone cuidado. Lo importante es que Jacob entra en pacto, hace un voto, ¿sí? Porque él estaba lejos de Dios, estaba abandonando la casa. Él pensaba que todo le iba a salir como él había diseñado su vida, pero no. Los planes de Dios eran más grandes. Y le tocó llegar a Betel.
a la casa de Dios y allí comprendió lo que planeaba el Eterno con él y su descendencia. Usted necesita hoy entender que Dios ha descendido de lo alto para que tú puedas encontrarte con Él. Entra a vivir en la casa de Dios. Y Jacob selló el voto, dijo: Señor, y de todo lo que tú me dieres, te voy a dar la 10ª parte. Te voy a dar lo que llamamos el diezmo. Mire, selló el voto. La importancia de entrar en un pacto con Dios. Dios cumple las promesas. Nunca falla. Nunca falla. Nunca lo ha hecho. Todo realidad con nosotros. Somos testimonio vivo. ¿Sí? Y Él quiere que tú camines en ese pacto. El ser humano no quiere entrar en pactos porque solamente quiere las bendiciones para él, pero no quiere la contraparte del pacto, es el cumplimiento de parte de uno. Pero Dios nos dice en esta mañana: yo te voy a sostener, yo te voy a guardar, yo te voy a guiar, te vas a establecer en mi casa y en mi casa tienes disposición de todo lo que quieras. Es fácil. Cuando nosotros estamos en casa de papá y mamá, ¿disponemos de todo lo que hay en casa? Claro que sí. Nos podemos sentar en la silla ya, en el comedor, ¿sí? Partimos un plato, nos ganamos un regaño, pero papá y mamá va y lo compra. Se nos acabaron los zapatos, ¿y qué hace papá y mamá? Los consiguen. El vestido, crecemos y el vestido no creció con nosotros, ¿qué hace papá y mamá? Va y consigue. Como sea. Nosotros con nuestros hijos lo hacemos, ¿cierto? ¿Cuánto más el Padre Celestial, dice el Señor Jesús, dará todo lo que necesita a quienes ama, a sus hijos, a nosotros? Ese es el pacto. Hagamos ese voto de fidelidad con nuestro Dios soberano. Cristo Jesús ya hizo su parte en la cruz del Calvario. Cristo Jesús descendió para traernos la casa del cielo aquí a la tierra. Cristo Jesús nos entregó con su cuerpo y su sangre el sello del pacto. Ahora entremos nosotros en pacto y seamos fieles a Él. Entrégale todo lo que eres a Él. Y por último, Jacob dijo: este lugar es asombroso, es terrible, esto es casa de Dios y es puerta del cielo. Y Cristo Jesús es la puerta del cielo. Él dijo: yo soy la puerta. El que entra por mí tendrá vida eterna. Yo soy la puerta eterna. Él es Jesús. Así que Él es la puerta del cielo para que podamos entrar a vivir en la casa de Dios. Ven a Jesús y entrégate completamente. Vive en el pacto con el Señor Jesús y no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 12: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Siempre con la mirada en Cristo Jesús. Él es todo para nosotros. Cierra tus ojos allí. Padre Celestial, bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre. Gracias por esta palabra de fe. Gracias por esta palabra de vida, Señor. Así como Jacob fue sacado de Beerseba y llevado a Betel, nosotros necesitamos ser sacados de esos lugares de destrucción, esos lugares de donde nuestras emociones están en conflicto todo el tiempo. Necesitamos salir de esos lugares de tinieblas. Necesitamos salir de esos pozos cenagosos que nos quieren hundir y destruir. Necesitamos salir de prácticas y costumbres que nos alejan de ti. Oh soberano Señor, necesitamos transitar ese espacio y llegar a Betel, a tu casa de oración, a tu casa de bendición, a tu casa de transformación, a tu casa donde nos establecemos para vivir por la eternidad. Necesitamos, Señor, hoy necesitamos, tu iglesia hoy necesita ir a Betel. Oh Dios soberano, diga conmigo: Señor, yo necesito hoy que tú me ayudes a habitar en Betel, a habitar en tu casa, a habitar contigo todos los días de mi vida. Señor, aquí estoy. Dígale con fe: aquí estoy como Jacob, allí en ese lugar
entregando mi vida, entregando todo lo que soy como ofrenda, haciendo este voto de fidelidad, de vivir contigo. Yo sé que tú me has prometido bendición, yo sé que tú me has prometido cuidarme, yo sé que tú has prometido guardarme, yo sé que tú has dicho que cumplirás todo lo que has dicho para mí. Yo lo sé y lo creo y vivo por fe, pero yo necesito caminar contigo todos los días de mi vida. Hoy el Señor te dice: camina conmigo, camina conmigo. Alábame todo el tiempo, cuando estés triste, cuando estés alegre, cuando estés llorando, cuando estés saltando, cuando estés durmiendo, encomiéndate al Señor. Cuando estés trabajando, encomiéndate al Señor. Todo el tiempo necesitamos vivir con Él en su casa, y tendrás disposición de todo lo que hay en la casa de Dios. Aleluya. Gracias, Padre Celestial. Tú conoces lo que hay en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestro corazón. Trata con nuestras vidas, oh soberano Señor. Trata con la vida de los que están aquí. Preséntale al Señor en esta hora una petición. Dígale: Señor, tú estás aquí, me escuchas. Traigo esta situación que me está aconteciendo. Traigo esta situación que está abrumando mi vida. Traigo esta situación que me tiene acongojado, triste. La presento en tu altar. Obra en mi vida, Señor. Está esta necesidad. Padre mío, mis finanzas, la salud de mi familia, mi salud personal, protección, cuidado, el emprendimiento. Preséntalo al Señor en esta hora. Él dice que no te va a abandonar, que va a cumplir todo lo que Él ha dicho, y en su palabra tenemos más de 3,000 promesas y las va a cumplir todas. Pero hoy el Señor Dios Todopoderoso te dice: cree, camina conmigo, vive en mi casa, vive en mi presencia, te dice hoy el Señor. Aleluya. Gracias, Cristo Jesús. Gracias. Diga conmigo en voz alta: Señor Jesús, muchas gracias porque me escuchas. Tú cumples el pacto, y hoy he entendido que mi parte es serte fiel. Voy a seguir en la fidelidad de aquí en adelante. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Aleluya.